Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Esta columna que comparto hoy con ustedes necesariamente conlleva algo de opinión personal. Lo que siempre ustedes ya saben es un poco la visión que trato de dar de las informaciones, y en este caso no será la excepción, aunque sí debo confesar ante ustedes que tal vez sea una de las columnas más difíciles que me ha tocado compartir con ustedes. Si tuviera que ponerle un nombre a esta columna, le pondría Fuego Amigo. Para la edición que salió el viernes en Caras y Caretas, y que alguno de ustedes podrá compartir durante el fin de semana, nosotros habíamos escrito un artículo que de alguna manera mencionaba las notorias dificultades que el nuevo gobierno de Yamandu Orsi deberá afrontar apenas empiece su gestión con respecto a la serie de irregularidades en varios organismos del Estado, pero además con una importante cuota de debilitamiento de las redes sociales, léase redes sociales de nuestro pueblo. Y en ese sentido, enumerábamos allí una serie de situaciones que nosotros decíamos la construcción que el gobierno de Orsi deberá empezar. Tendrá que primero remover los escombros dejados por el anterior gobierno, tratando así de dar una imagen gráfica de a lo que nos estamos refiriendo. Algo que en realidad no es nuevo, sucede en todos los gobiernos, sobre todo cuando los gobiernos cambian de signo y de gobiernos neoliberales o de derecha se pasa a gobiernos progresistas. Esto no es una excepcionalidad del Uruguay, pero es un problema de quienes vivimos en Uruguay y del gobierno de Orsi. Sin embargo, en las últimas horas, y es lo que amerita el nombre de esta columna que comparto con ustedes, Fuego Amigo, unas declaraciones de una importante dirigente de la izquierda uruguaya, ex vicepresidenta de la República, ex senadora, lejanamente ex guerrillera, Lucía Topolansky, salió a sembrar en el medio de todas estas dificultades, encima de la montaña de escombro, uno de los cascotes más grandes que difícilmente pueda ser removido. Las declaraciones de Lucía Topolansky de poner en tela de juicio la veracidad de las personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante el terrorismo de Estado tiene un impacto sin precedentes y de difícil medición de lo que podrá pasar en el futuro. Haber puesto en duda la veracidad de las denuncias realizadas en el Poder Judicial contra terroristas de Estados que vienen siendo procesados por su participación en la dictadura militar e incluso mucho antes en el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco, ya tuvo su primer efecto, y es que el centro militar y el círculo militar vienen preparando una andanada de denuncias que pretenden deslegitimar a las denuncias realizadas, y no solo esto, que apunta a abrir nuevos juicios, sino que peor aún, como una contrapartida, como una medida paralela, se van a presentar denuncias penales por difamación contra los denunciantes. Esto claramente estará en el marco de la órbita del Poder Judicial. Todos esperamos la contundencia que ha demostrado hasta ahora los fiscales que han trabajado y los jueces que han trabajado en los temas de lesa humanidad y de derechos humanos. Pero todos sabemos que ellos han debido enfrentar largos procesos judiciales justamente tratando de responder a todas las dilatorias que de alguna manera venían presentando los abogados defensores de los terroristas de Estado, muchos de ellos que hoy han sido procesados y están en la cárcel de Domingo Arena. El otro efecto que la población, o buena parte de la población, no deja de contemplar es si en realidad no se está generando un clima que permita se logre lo que no se logró en este periodo de gobierno, que es la prisión domiciliaria para los terroristas de Estado. Generar un clima de tensión de tal manera, un clima de enrarecimiento, un clima de confrontación por ahora en los estrados judiciales,
que finalmente termine hallando una solución política, como lo fue la ley de caducidad en 1986, cuando los militares amenazaban con volver a intentonas golpistas si se llevaba a los torturadores a los estrados judiciales, y la solución que en aquel momento encontró el sistema político fue la ley de caducidad punitiva del Estado, la conocida ley de impunidad. No sería descabellado pensar que el sistema político, ante situaciones de confrontación de un tema que de varios estamentos de la sociedad se quiere dar vuelta a la página, busque en la prisión domiciliaria de los terroristas de Estado esa solución política. Pero esto por ahora está en el plano de las hipótesis y de las especulaciones que estas declaraciones de Lucía Topolansky han generado. Cuando yo les decía a ustedes que era una columna difícil, es porque uno también a lo largo del tiempo ha generado un afecto, pero a lo largo del tiempo también se le han confirmado algunas incertidumbres que estaban solo en ese plano y solamente en ese plano uno podía convivir con ellas. La primera de ellas era la incertidumbre de cuando la mística que se genera a partir de los hechos épicos se mezcla con los intereses estrictamente políticos, como el más vulgar de los sistemas políticos de nuestro sistema. Eso se termina trasvistiendo, se termina transformando en otra cosa y genera este doble discurso o esta situación de doble vida. Nosotros siempre hemos dicho la imagen de Pepe Mujica, que ha logrado hacerse, por un lado, la presidencia de la República, pero además de convertirse en uno de los dirigentes más importantes de la izquierda uruguaya. Es cierto que también es una imagen construida desde su condición de rehén. Y allá en las cansadas el propio Mujica se encarga de vez en cuando de recordar que en algún momento también apeló a hacer política con armas. Esto no es, ni por asomo, aventar y alentar la violencia como forma de política del país. Es simplemente recordar y reconocer la trayectoria de quienes en algún momento pensaron que era posible tomar el cielo por asalto. Pero con otra confirmación que cae a partir de estas palabras, y es que si bien quienes manejaron el poder de las armas jamás pretendieron convertirse en vanguardia de nada, por allí están sus declaraciones negras sobre blanco, no nos sentimos vanguardia de la clase obrera, apenas un puñado de militantes revolucionarios que quieren hacer su aporte a un proceso de liberación. Estas declaraciones hacen rajatabla como si el eje de todo lo que ha pasado en este país empezara y terminara en aquella época. Los casi 200 desaparecidos que hoy persisten en Uruguay, la inmensa mayoría de ellos no pertenecen a quienes formaron parte de aquella época. Son muchos militantes que hicieron otras opciones, otras fuerzas políticas, militantes comunes, silvestres, que fueron detenidos, desaparecidos, y muchos de ellos que luego fueron torturados sin haber nunca pensado, y es más, hasta discrepado abiertamente con el uso de la violencia política. Decir que algunos de ellos pueden haber flaqueado en la tortura, que pueden haber posiblemente falseado alguna declaración para salvar el cuero, en esta discusión no aporta nada. En este proceso de verdad y justicia no aporta nada. Todos sabemos que los hubieron. Hubieron traidores, y hubieron quienes flaquearon, y hubieron quienes mintieron. Algunos incluso hasta para hacerse de una gloria que no les pertenecía. Pero ese tipo de revelaciones hoy no aporta. Ese tipo de revelaciones es para una mesa de boliche, para un encuentro en un comité de base, en un local político partidario. Porque lo que termina generando es esta situación que genera hoy. Me despido de ustedes, compañeras y compañeros, con una frase que jamás pensé que iba a tener que utilizar, pero no siempre el ocaso tiene un final digno.